El rebaño sagrado no se detiene y mientras la afición se recupera de las fiestas decembrinas, la directiva rojiblanca trabaja a marchas forzadas en un mercado de fichajes que promete sacudir los cimientos de Verde Valle. Las oficinas del Guadalajara parecen más una bolsa de valores que un club de fútbol porque aquí se mueve todo. Entran, salen, se prestan y hasta se intercambian como si fueran cartas de póker en una mesa de Las Vegas. Y es que Gabriel Milito no vino a jugar. El argentino tiene clarísimo lo que quiere y lo que no necesita. Así que los que no den el ancho, mejor que vayan buscando maletas porque el Clausura 2026 no será para cualquiera. Mientras unos se aferran a contratos millonarios sin mover un dedo para buscar nueva casa, otros están prácticamente con un pie afuera y destino confirmado. La directiva rojiblanca no se anda con rodeos ni contemplaciones porque después de una apertura 2025 donde se vieron caras largas y rendimientos que dejaron mucho que desear, llegó la hora de poner orden en el camerino. Hay quienes ya tienen las maletas hechas rumbo a la bella airosa, otros que se van prestados al puerto para foguearse y regresar hechos unos gladiadores, y también están los que se niegan a soltar el hueso dorado a pesar de que ni siquiera pisan el Akron los días de partido. Pero no todos son malas noticias ni despedidas amargas, porque desde la cantera siguen brotando diamantes en bruto que tocan la puerta del primer equipo con goles, actuaciones memorables y una hambre que muchos experimentados ya perdieron hace rato. La cosa se pone buena, se pone picante y se pone movida en Guadalajara. Dejen su like y su comentario sobre todos estos movimientos que están revolucionando al rebaño sagrado, porque esta telenovela apenas comienza y promete capítulos que nos van a tener pegados a la pantalla hasta que ruede el balón en enero. Vamos a comenzar hablando primeramente sobre el movimiento que tiene a toda la afición dividida y que prácticamente ya está cocinado en los despachos de Verde Valle, el intercambio de Eric Gutiérrez al Pachuca a cambio de Alan Bautista. La gestión de Milito en Guadalajara se ha caracterizado por la exigencia física y la intensidad, aspectos donde Eric Gutiérrez parece haber quedado rezagado tras una apertura 2025 completamente irregular, que lo dejó más en la banca que en la cancha. Chivas no pretende dejar ir al Guti sin obtener un beneficio directo que potencie el esquema de Milito, y es ahí donde entra en escena Alan Bautista, el mediocampista de 23 años que se ha convertido en la auténtica revelación de la bella airosa. Este muchacho tiene todo lo que el argentino busca: juventud, dinámica, un volante con llegada, con recuperación y sobre todo con la movilidad que hoy le falta al centro del campo tapatío, que en varias ocasiones se vio lento y sin ideas durante el torneo pasado. Para el Pachuca esta operación también tiene su lógica sentimental, porque el regreso de Gutiérrez representa recuperar a un referente histórico de su cantera, alguien que conoce la institución de pies a cabeza y que podría aportar ese liderazgo que tanto necesita un vestidor lleno de chavos con hambre, pero sin experiencia en momentos de presión. Eric Gutiérrez llegó a México con la promesa de ser el jefe absoluto del medio campo rojiblanco, el cerebro que iba a manejar los hilos desde el centro de la cancha después de su paso por la Eredivisie. Sin embargo, las lesiones que lo persiguieron como maldición y la falta de ritmo le impidieron alcanzar esa versión que deslumbró en Europa. Con contrato vigente en Chivas, la salida mediante este trueque es la opción más viable para ambas directivas, evitando un gasto mayor en fichajes externos que siempre complican las finanzas. Y aquí viene lo cinematográfico del asunto. De concretarse este movimiento en los próximos días, el calendario de la Liga MX nos regalaría un debut con morbo incluido que haría temblar las redes sociales. Chivas recibirá precisamente al Pachuca en la jornada 1 del Clausura 2026. El sábado 10 de enero en el mismísimo estadio Akron. ¿Se imaginan ver al Guti enfrentando al club que lo repatrió de Europa apenas en el arranque del torneo? Sería un espectáculo aparte, con todas las emociones a flor de piel y las cámaras esperando cualquier gesto, cualquier celebración contenida o cualquier muestra de nostalgia. Pero ojo, porque hay otro factor que está empujando esta salida y que pocos están mencionando: la llegada inminente de Bruce El Mesmari. El mediocampista necesita espacio en la plantilla y en la nómina, y con Gutiérrez ocupando un lugar privilegiado sin dar resultados, pues la ecuación es sencilla: alguien tiene que irse para que otro llegue. Yo creo que esta salida del Guti, aunque duela para algunos nostálgicos, es lo mejor para todas las partes involucradas.
El muchacho necesita recuperar confianza, necesita minutos y necesita sentirse importante otra vez, cosas que en Chivas simplemente no van a encontrar con Milito al mando. Pensando bien, Bautista representa exactamente lo que este Guadalajara necesita: juventud fresca, piernas que aguanten los 90 minutos a full y ese hambre de comerse el mundo que solo tienen los chavos que buscan dar el salto grande. Además, si regresa a Pachuca y recupera su nivel, todos ganan, porque al final del día el Guti es mexicano y necesitamos que nuestros jugadores brillen donde sea. Ahora vamos a hablar sobre otro movimiento defensivo que llevaba semanas trabado, pero que podría reactivarse en cualquier momento gracias a un fichaje inesperado: la llegada de Eduardo Águila desde el Atlético San Luis. Desde hace varias semanas, Chivas busca reforzarse con un defensa central que le dé mayor solidez a la saga, una de las posiciones que Gabriel Milito consideró absolutamente prioritarias para encarar el Clausura 2026 con garantías. Entre los nombres que han sonado con mayor fuerza en los pasillos de Verde Valle aparecen Víctor Guzmán de Rayados y Eduardo Águila del Atlético San Luis, aunque las negociaciones parecían haberse estancado por las exigencias económicas y la negativa de los clubes dueños de la carta a sentarse a negociar de buena fe. Sin embargo, este viernes el Atlético San Luis hizo oficial un movimiento que cambió completamente el tablero: la llegada de Benjamín Galindo Jr., exjugador de Chivas e hijo del histórico Benjamín Profe Galindo. Más allá del vínculo sentimental con el rebaño que genera morbo en la afición, lo verdaderamente relevante es que Galindo Jr. se desempeña como defensa central, exactamente en la misma posición que Águila, por lo que todo apunta a que su contratación sería un movimiento preventivo ante la eventual salida del zaguero rumbo a Guadalajara. El principal obstáculo para Chivas ha sido que la directiva del Atlético San Luis no desea negociar por Eduardo Águila bajo ninguna circunstancia, poniendo todas las trabas posibles para retenerlo. Por lo tanto, el Guadalajara, si realmente quiere incorporarlo y cumplirle el capricho a Milito, deberá pagar la cláusula de rescisión del jugador, la cual, según reportes de medios confiables, asciende a $6 millones. Aún así, habrá que observar muy de cerca si la llegada del posible reemplazo modifica las pretensiones económicas del cuadro potosino, porque ya con sustituto en casa las negociaciones podrían ablandarse. Durante la apertura 2025, Eduardo Águila fue prácticamente titular indiscutible con el San Luis. Disputó 15 de 17 partidos posibles y arrancó de inicio en 14 de ellos, demostrando ser una pieza absolutamente clave en el esquema tunero. Se trata de un defensa con experiencia, con buen juego aéreo y con la capacidad de salir jugando desde atrás, características que encajan perfecto con lo que Milito busca para su defensa. Esto explica la feroz resistencia del club potosino a dejarlo ir, al menos no a un bajo costo, que los deje sin jugador y sin dinero para reemplazarlo adecuadamente. Mientras tanto, y hasta que llegue el defensa central solicitado por Gabriel Milito con insistencia, el plan alternativo que maneja la directiva rojiblanca contempla la permanencia de Gilberto Sepúlveda como una opción probada y el ascenso definitivo a Primera División de Francisco Méndez, zaguero joven que ha destacado con el tapatío en los últimos torneos y que tiene todas las condiciones para dar el salto. Así las cosas, la defensa rojiblanca sí será reforzada de una u otra manera. Lo único por definirse es si será con un fichaje externo millonario o con talento surgido de la propia institución que no cuesta un solo peso. Yo creo que Chivas debería hacer el esfuerzo económico por Águila si realmente Milito lo considera fundamental para su proyecto. $6 millones es mucho dinero, no lo voy a negar, pero estamos hablando de un defensa en su mejor momento, mexicano, con experiencia en la liga y que conoce perfectamente lo que es jugar bajo presión. Pensando bien, si la directiva quiere pelear campeonatos y no solo conformarse con clasificar a liguilla, tiene que invertir en posiciones clave como la defensa central. Ahora, si al final no se da por el tema económico, tampoco sería el fin del mundo, porque Francisco Méndez viene empujando fuerte desde abajo y podría ser la sorpresa del torneo. Ya que hablamos de fichajes y movimientos en la plantilla, tenemos que mencionar las salidas que ya están prácticamente confirmadas y otras que se están complicando más de la cuenta. Empecemos por lo que ya es un hecho. Eduardo Dragón García se va prestado al Mazatlán para el Clausura 2026. En una operación que se acaba de cerrar,
y que beneficia a todas las partes involucradas. El reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que el plan de los rojiblancos con su canterano es clarísimo, que tenga la posibilidad de tener actividad casi asegurada en el torneo, que siga creciendo como portero y que regrese en un futuro cercano al redil para competir de tú a tú por el puesto de titular. Se va prestado con la intención de tener minutos, de jugar partidos oficiales y que regrese hecho un portero mucho más completo y competitivo, explicó el comunicador en su canal de YouTube. La realidad es que el Guadalajara tiene bien cubierta la zona de la portería, con la presencia indiscutible de Raúl Tala Rangel como titular absoluto, además de que el suplente de garantías es Oscar Wally, por lo que la directiva tomó la decisión inteligente de darle la oportunidad al Dragón fuera del club para que siga sumando experiencia en primera división, en lugar de tenerlo guardado en la banca sin minutos. Ahora bien, si hay un caso que tiene a la directiva con dolor de cabeza y sin saber cómo resolverlo, ese es el de Alan Pulido. La situación con el delantero tamaulipeco es muchísimo más complicada que cualquier otra, y todo por una combinación explosiva, alto sueldo que percibe, bajo nivel futbolístico que muestra y la edad de 34 años que ya pesa en sus piernas. Es por eso que el reportero de AS México, César Huerta, reveló información que cayó como balde de agua fría en Verde Valle. El delantero tamaulipeco estaría completamente despreocupado y no está haciendo absolutamente nada por encontrar un club en donde continuar con su carrera, ya que tiene contrato firmado por un año más con el Guadalajara y piensa cobrarlo íntegro sin mover un dedo. Alan Pulido no tiene ni el más mínimo interés de mover un dedo para facilitar su salida. Hoy me decían fuentes cercanas, él no está moviendo nada para irse. Su representante, nada de nada. Chivas es el único que le está haciendo la luchita para ver si acomoda a Pulido en algún lado, pero no encuentra quien lo quiera. Los representantes de él no mueven ni una pestaña. Como que les dijo bien clarito, tengo contrato vigente y lo voy a cumplir aquí, reveló el comunicador en su canal de YouTube, dejando en claro la postura cómoda del jugador, aunque el delantero aceptó reducirse el salario para poder regresar al Guadalajara para el Clausura 2025 en un gesto que en su momento se valoró. El sueldo del delantero tamaulipeco todavía ascendería a la friolera de 1.8 millones de dólares al año, es decir, una cifra que supera los 32 millones de pesos mexicanos por temporada por un jugador que ni siquiera es considerado por el cuerpo técnico para los partidos importantes. La razón por la que Chivas ya no quiere a Alan Pulido es simple y contundente. El delantero ha quedado a deber con su bajo nivel futbolístico de principio a fin. Empezó como el titular indiscutible con Gabriel Milito en el arranque de la Apertura 2025, pero su rendimiento dejó muchísimo que desear, por lo que rápidamente fue enviado a la banca sin contemplaciones. Posteriormente se dio a conocer información que terminó por que agotar la paciencia del técnico argentino. Puligol no pudo ocultar su vida nocturna en las calles de la Perla de Occidente, principalmente durante las fiestas de octubre, donde fue visto en varios antros y con actitudes que no corresponden a un profesional de alto rendimiento. Ahí se acabó todo y quedó completamente marginado del proyecto. Aparte de estos dos casos, la directiva sigue en conversaciones intensas para tratar de encontrarle acomodo a Eric Gutiérrez, del que ya hablamos ampliamente, y también a Alan Mozo, otro de los jugadores que no entran en los planes de Milito para el Clausura 2026. Yo creo que el caso de Pulido es vergonzoso para todas las partes. Por un lado, entiendo que tiene un contrato firmado y que legalmente tiene todo el derecho de quedarse a cobrarlo, pero por otro lado, me parece una falta de profesionalismo tremenda no hacer ningún esfuerzo por buscar dónde jugar. Estamos hablando de un futbolista que alguna vez fue referente de selección nacional y que ahora está conforme con cobrar millones sin aportar absolutamente nada al equipo. Pensando bien, la directiva también tiene su parte de culpa por haberle dado un contrato tan largo y tan jugoso a un jugador de 33 años con historial de lesiones. Ahora tienen que aguantarse y pagar las consecuencias de una mala decisión administrativa. Mudando de asunto, pero manteniéndonos en el tema de movimientos en la plantilla, es momento de hablar de las joyas de la cantera que están tocando la puerta del primer equipo con argumentos futbolísticos que no se pueden ignorar. Y aquí tenemos dos nombres que suenan fuertes, Sergio Aguayo y Diego Latorre, los goleadores del Tapatío que piden pista a gritos. Las Chivas de Guadalajara siempre le han dado muchísima importancia a las fuerzas básicas
Y en esta pretemporada quedó demostrado una vez más, ya que varios canteranos que militaban en el Tapatío fueron convocados para realizar toda la preparación con el primer equipo en barra, el Sinduchin de Navidad. Entre ellos destaca Sergio Aguayo, que no es el único centrodelantero que podría subir desde el filial a la plantilla principal para el Clausura 2026. Sergio Aguayo fue el máximo artillero del Tapatío en el último torneo y en esta pretemporada llamó poderosamente la atención del cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito, por lo que prácticamente ya está confirmado que será registrado con el primer equipo para tener minutos en primera división. El muchacho tiene gol, tiene movilidad y tiene esa hambre de triunfar que tanto le gusta al técnico argentino. Pero Aguayo no es el único nombre que aparece con fuerza en ese escenario de promesas. Diego Latorre es el otro delantero que viene de tener una interesante apertura 2025 con el Tapatío y la Sub-21, consolidándose como uno de los atacantes más productivos de toda la categoría. Sin tanto ruido mediático como su compañero Aguayo, el joven atacante fue ganando terreno a pura base de goles, presencia constante en el área y actuaciones decisivas en momentos clave del torneo cuando más se necesitaba. Latorre comenzó su carrera futbolística en la Liga TDP, donde fue captado por los cazatalentos de la directiva rojiblanca que decidieron incorporarlo para las fuerzas básicas, apostando por su potencial. Su adaptación fue tan buena y tan rápida que hasta se destacó frente al mismísimo primer equipo en un amistoso de preparación, donde sorprendió a propios y extraños con un golazo de chilena espectacular que dejó con la boca abierta a Gabriel Milito y todo su cuerpo técnico, una acción que evidentemente no pasó desapercibida y que le abrió las puertas. Además de su rendimiento con el Tapatío en la Liga de Expansión, Latorre también mostró toda su calidad goleadora con la Sub-21, donde anotó 4 goles en 4 partidos de la fase regular, algunos de ellos absolutamente clave para poder acceder a la liguilla. Contrario a lo que puede hacer otro delantero como Sergio Aguayo, que es más móvil y de asociación, Latorre es un delantero mucho más de área, capaz de jugar de espaldas al arco, de aguantar el balón entre los defensores y de luchar cada pelota como si fuera la última. El caso de Diego Latorre aparece como el del otro 9 que pide pista desde el Tapatío, donde ahora compartirá vestuario con Vladimir Moragrega, el experimentado atacante que llegó desde el Atlante para aportar su experiencia a los chavos. Por su parte, como ya mencionamos, Sergio Aguayo prácticamente tiene asegurado su ascenso al primer equipo, algo que en un futuro no muy lejano también podría pasar con el propio Latorre si sigue con este nivel y esta producción goleadora. Yo creo que tener 2 delanteros jóvenes peleando por subir al primer equipo es una bendición para Chivas, especialmente considerando el bajísimo nivel de los delanteros experimentados como Pulido, que ni juegan ni aportan. Aguayo y Latorre representan el futuro del ataque rojiblanco y me parece perfecto que Milito les esté dando la oportunidad de foguearse en la pretemporada. Pensando bien, si alguno de estos dos se explota y se consolida, Chivas estaría solucionando el problema del 9 por varios años sin gastar ni un peso en el mercado. La cantera está dando frutos y hay que aprovecharlos antes de que otros clubes vengan a robárnoslos con ofertas millonarias. Ahora vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con la selección mexicana y que ilusiona a toda la afición rojiblanca. Richard Ledesma está en el radar de Javier Aguirre para los próximos compromisos del tricolor. El refuerzo del Guadalajara ha dejado muy buenas impresiones en el seleccionador nacional tras su primera temporada en la Liga MX, por lo que podría ser llamado en las próximas semanas y meterse de lleno en la pelea por un lugar rumbo a la Copa del Mundo. Chivas está construyendo un equipo cada vez más poderoso para que poco a poco pueda codearse con las grandes potencias económicas de la Liga MX como América, Monterrey y Tigres, por lo que están contratando refuerzos de forma inteligente sin tirar la casa por la ventana, lo cual también termina siendo una excelente noticia para Javier Aguirre y la selección mexicana, que necesita jugadores en buen nivel. Uno de los jugadores que más ha deslumbrado al Vasco Aguirre en este semestre es precisamente Richard Ledesma, quien llegó con pocos reflectores al Guadalajara en el mercado de verano y con sus actuaciones consistentes se ha consolidado como uno de los mejores laterales derechos de todo el balompié mexicano, superando incluso a elementos más experimentados y mejor pagados. Es por eso que el reportero especializado Alejandro Ramírez reveló información privilegiada en el tricolor.
le darán un seguimiento especial al México-estadounidense para analizar con lupa la probabilidad de sumarlo a la escuadra nacional en los próximos compromisos oficiales, lo que automáticamente lo metería en la contienda por ganarse un lugar en la lista definitiva para la Copa del Mundo. Ha tenido una muy buena temporada en su debut con Chivas, llegó con expectativa alta por su paso en Europa y conforme fue pasando el tiempo, se fue adaptando perfecto a la Liga Mexicana. Es un tipo que tiene muy buena ida y vuelta por su banda, mucha proyección ofensiva y ha llamado muchísimo la atención al cuerpo técnico de la selección mexicana. Todavía estamos en proceso de evaluar si podría ser un jugador convocable para el tricolor. Por ello, le van a dar un seguimiento especial en el arranque del Clausura 2026 que viene. Ahí también entrarían en el radar jugadores como Armando González, Luis Romo, Piojo Alvarado y el tal Arrangel, explicó el comunicador en su canal de YouTube. Los números de Richard Ledesma con Chivas en el Apertura 2025 respaldan completamente todo el interés que despierta. El refuerzo del Guadalajara apenas vivió su primer semestre en la Liga MX y se adaptó rápidamente como pez en el agua, registrando muy buenos dividendos. Participó en 17 partidos de 17 posibles, sumando 965 minutos de acción, en donde colaboró con 5 asistencias importantísimas para la causa rojiblanca que le dieron puntos valiosos al equipo. Yo creo que Ledesma merece totalmente una oportunidad en la selección mexicana porque ha demostrado un nivel altísimo en su primera temporada, es joven, tiene proyección, juega en Europa y ahora está rindiendo en México, que es lo que Aguirre necesita ver. Además, la lateral derecha es una posición donde la selección no tiene tanto talento como en otras zonas, así que sería tonto no aprovecharlo. Pensando bien, si Ledesma sigue con este nivel y recibe minutos con el tricolor, podríamos estar hablando de un titular indiscutible rumbo al Mundial. Chivas le hace un favor enorme a la selección trayendo jugadores de este calibre. Mudando de tema, pero quedándonos en el universo Chivas, no podemos dejar de mencionar el curioso caso de Javier Eduardo Chofis López y su participación con un equipo llamado Chivas MB que generó muchísima confusión entre la afición. Hace unos días sorprendió a todos el regreso del Chofis al fútbol después de haber salido sorpresivamente del Pachuca en octubre pasado sin mayores explicaciones, ¿no? Sin embargo, este retorno no fue al ámbito profesional como muchos esperaban, sino que se dio como refuerzo estelar de un equipo completamente amateur llamado Chivas MB. Este conjunto disputó un torneo navideño en Barra de Navidad, justamente el mismo lugar paradisiaco donde el primer equipo del Guadalajara realizaba toda su pretemporada, lo que generó una curiosidad enorme entre los aficionados rojiblancos que empezaron a especular sobre posibles vínculos. Esta coincidencia geográfica provocó dudas en un buen sector de la afición rojiblanca, ya que compartían nombre, colores rojiblancos y ubicación en esos días de diciembre. No obstante, hay que aclarar de una vez por todas que no existe ninguna relación institucional entre el Club Deportivo Guadalajara y Chivas MB. Dicho equipo, aunque es bastante reconocido en todo el estado de Jalisco por su trayectoria en el fútbol amateur, pertenece únicamente a ese ámbito y no forma parte de la estructura oficial del rebaño sagrado de ninguna manera. La llamada Copa de Navidad se disputó con 2 grupos de 4 equipos cada uno, clasificando los 2 primeros lugares de cada sector a las semifinales del torneo. Chivas MB quedó eliminado precisamente en esa instancia a pesar de contar con la Chofis López como su refuerzo estelar que supuestamente iba a desequilibrar. Finalmente, pues el título se lo llevó el Atlético TC, conjunto que también se reforzó con jugadores de experiencia en primera división, como Gabriel Báez, Juan Carlos Chino López, Pedro Esquivel y Luis Esquivel, demostrando mayor jerarquía. Ahora queda pendiente conocer cuál será el próximo destino profesional de Javier Eduardo López, ya que tras su inesperada salida del Pachuca surgieron varias versiones periodísticas que lo colocaban nada menos que en el fútbol de Arabia Saudita con un contrato millonario. Todo apunta a que dicha opción no se concretó por alguna razón, aunque el mercado de invierno continúa completamente abierto y todavía podrían presentarse movimientos de último momento tanto en equipos de ligas mexicanas como en el fútbol del extranjero que anda buscando talento latino. Yo creo que ver al Chofis jugando en la talacha es bastante triste considerando el talento enorme que tiene y lo que pudo haber sido. Es un jugador que tuvo todo para
triunfar en grande, pero las malas decisiones fuera de la cancha terminaron por arruinar su carrera. Ojalá que encuentre un equipo profesional que le dé una última oportunidad porque futbolísticamente todavía tiene condiciones para aportar en primera división si se lo toma en serio. Y hablando de personajes polémicos que quisieron meterse en el mundo de Chivas, tenemos que recordar qué pasó con Simón Levy, el empresario que hace unos meses propuso comprar al Guadalajara en medio de un momento complicado del equipo, en uno de los momentos de mayor descontento de la afición rojiblanca. Por los malos resultados, Simón Levy irrumpió en la escena mediática con una propuesta completamente inesperada: adquirir o transformar financieramente a las Chivas de Guadalajara con un modelo innovador que prometía maravillas. Abogado de profesión, consultor empresarial y ex subsecretario de Turismo de México durante el gobierno federal, Levy dirigió públicamente su interés directamente a Mauri Vergara, prometiendo un modelo innovador para potenciar económicamente al club y devolverlo al máximo protagonismo deportivo que había perdido. La iniciativa no pasó inadvertida en redes sociales ni en los medios de comunicación a través de cartas abiertas publicadas en sus redes sociales y declaraciones en diversos medios. Levy habló con bombos y platillos de bursatilizar el talento de los jugadores, atraer inversionistas internacionales y modernizar completamente la estructura económica del Guadalajara. Sin embargo, nunca se confirmó un acercamiento formal real con la directiva rojiblanca, ni tampoco negociaciones avanzadas que indicaran que el proyecto iba en serio. Semanas después, el propio Levy dio por completamente cerrado el capítulo, asegurando que su intención ya no estaba sobre la mesa y que había desistido. Tras aquel episodio mediático con Chivas, el nombre de Simón Levy volvió a ser tendencia en las noticias, aunque por motivos completamente ajenos al fútbol y bastante más graves. En los meses siguientes comenzó a verse envuelto en serias controversias legales relacionadas con carpetas de investigación abiertas desde años anteriores. Por diversos delitos, autoridades mexicanas informaron públicamente sobre órdenes de aprehensión vigentes en su contra, lo que colocó al exfuncionario federal en el mismísimo centro del debate público. La situación escaló de manera dramática cuando hacia finales de 2025 surgieron versiones oficiales del gobierno mexicano sobre una detención en Lisboa, Portugal, en el marco de una cooperación internacional entre fiscalías. Desde el gobierno mexicano se confirmó oficialmente que Levy fue presentado ante una autoridad judicial europea y posteriormente liberado bajo ciertas condiciones mientras se analizaba toda su situación legal para una posible extradición. Estas declaraciones oficiales contrastaron completamente con la versión del propio empresario, quien negó rotundamente haber sido detenido en Portugal. Afirmó encontrarse tranquilamente en Estados Unidos y denunció una supuesta persecución política en su contra orquestada desde las altas esferas del poder. Levy incluso aseguró públicamente haber sido víctima de amenazas directas e intentos de atentado contra su vida, reforzando una narrativa personal de víctima que chocó frontalmente con la información difundida por fiscalías y funcionarios gubernamentales. El cruce de versiones alimentó enormemente la polémica y mantuvo su figura bajo el reflector mediático, ahora completamente lejos de cualquier proyecto deportivo. Así las cosas, el empresario que alguna vez se ofreció como una alternativa salvadora para cambiar el rumbo de Chivas, terminó convertido en un personaje marcado por conflictos legales gravísimos y controversias públicas de todo tipo. Su intento de incursionar en el mundo rojiblanco quedó como un episodio breve y bastante llamativo que generó ruido, pero nada más, mientras que su presente se define mucho más por los tribunales internacionales y las redes sociales que por el fútbol profesional. Yo creo que toda esta historia de Simón Levy fue puro humo desde el principio. Cualquier persona seria que quiera comprar un club como Chivas no anda haciendo cartas abiertas en redes sociales ni buscando reflectores mediáticos. Eso se negocia en privado con abogados y contratos sobre la mesa. Ahora, con todos los problemas legales que tiene encima, quedó clarísimo que nunca tuvo ni el dinero ni las intenciones reales de comprar nada. Fue puro show mediático para ganar seguidores y minutos en televisión. Pensando bien, menos mal que a Mauri Vergara no le hizo caso porque hubiéramos quedado en manos de alguien con más problemas que soluciones.